Ecuador se ha convertido en, proporcionalmente a su población, el país latinoamericano más golpeado por el coronavirus. Y también, proporcionalmente a su número de habitantes, es muy probable que, según las propias previsiones de sus autoridades, termine siendo uno de los 3 más afectados del mundo, sino el que más. Y si las cifras auguran un panorama desolador, ¿qué decir de las imágenes? Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio y está aquí tirado fuera de la casa. Los estoy grabando. Yo pido a las autoridades, por favor, que me ayuden con el levantamiento del cadáver de mi esposo. Necesito que me ayuden. Mis padres murieron ayer a las 10 de la mañana. Por favor, miren cómo los tengo. Cuerpos envueltos en sábanas, apilados en la calle, familias desesperadas suplicando ayuda luego de haber pasado varios días al lado de los cadáveres de sus familiares bajo un calor de 30 grados. Escenas más propias de un desastre natural que superan en crudeza a las que llegan de España, Italia o Estados Unidos, donde los muertos se cuentan por miles desde hace semanas. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? El primer caso detectado de COVID-19 en el Ecuador se registró el 29 de febrero en una mujer que regresó a Guayaquil desde España. Su fiesta de bienvenida propició los primeros contagios y como resultado fallecieron ella y su hermana. Un mes después, la ciudad, la más poblada del Ecuador, parecía haber sufrido un terremoto o el paso de un tornado, con los hospitales y las morgues absolutamente desbordadas. La provincia de Guayas concentra hoy alrededor del 70% de los casos de enfermos de COVID-19 de todo el país. A pesar de que los datos oficiales hablan de alrededor de 200 fallecidos, la policía estima que al menos 3 centenares más fallecieron en sus hogares. Las proyecciones oficiales apuntan a que la pandemia dejará unas 3.500 víctimas mortales solo en esa provincia. Sin embargo, ante los primeros reportes de la situación, el gobierno de Lenín Moreno reaccionó negando que pasara nada grave, reduciendo las denuncias a casos puntuales y ante la abundancia de videos y pruebas de lo contrario en redes sociales, echó mano a la misma estrategia utilizada durante las protestas del año pasado. Las redes pueden también intoxicarnos en estos días. Para mí es indiscutible que en esto también hay intereses que están creados e impulsados desde el expresidente Correa. En los grupos de respaldo a Correa, en esos grupos se da la instrucción de impulsar este tipo de noticias. Esto el gobierno lo ha querido tapar de algún modo, o sea, se ha valido de recursos para ocultar la realidad. Si vamos atrás hacia los acontecimientos que se dieron en octubre de 2019, es la misma táctica que tiene el gobierno para cuando ya se sienten acorralados, entonces lo que hacen es buscar chivos expiatorios. El discurso oficial optó por magnificar lo que sí era verdaderamente puntual, la presencia en redes sociales de fotos o videos descontextualizados de otros años o países como si fueran de esta crisis, para demostrar que la situación estaba bajo control, mientras seguía quitando importancia a los casos reales que de puntuales nada de nada. Todos tenemos en este momento a un pariente, a un amigo, a un conocido fallecido. En Guayaquil, es simplemente un dato pequeñito, eso estadísticamente no se sustenta con la cantidad de fallecidos que oficialmente se siguen dando. Acá los datos no los sabemos por fuentes oficiales, lo sabemos porque nuestros amigos se mueren, nuestros parientes se mueren, nuestros conocidos se mueren. Entonces algunos periodistas y usuarios de redes sociales comenzaron a hacer el trabajo que no les debería haber correspondido a ellos: recopilar casos, contabilizarlos, llamar a las familias denunciantes y ya con todo procesado y comprobado, compartirlo. Empezamos a recibir datos en videos y audios de gente desesperada porque vayan a retirarle el cadáver. Y dije, esto está demasiado disperso, no podemos llegar a una dimensión si no hacemos algo. ¿Y qué hicimos? Empezamos a mandar a todas estas denuncias al grupo de WhatsApp de la Gobernación del Guayas. La información solo iba a llegar al funcionario. Y dije, no, esto tiene que transparentarse de alguna manera y yo lo voy a hacer a través de un hilo de WhatsApp. Mi intención fue ayudar a estas familias y tener esta base de datos verídica y verificada con cada uno de los deudos.
Así fue como la palabra que más temía el gobierno, colapso, ya no pudo disfrazarse más de fake news ni justificarse con supuestas injerencias desde el extranjero ni achacarse a la gestión anterior. Empezó a colapsar el sistema. Empezó a colapsar el sistema sanitario, empezó a colapsar el sistema mortuorio. Como la autoridad no tiene el aparataje adecuado para una emergencia de este tipo, se demoran hasta 5 días en recoger un cadáver y la gente se vuelve loca. Imagínate el dolor ya de haber perdido un pariente y pues tener que sacar el cadáver al patio de la casa porque ya no lo puedes tener dentro, en algunos casos. En otros pasa días en una habitación con la casa apestando a difunto. En nuestra búsqueda de testimonios desde el Ecuador dimos con un trabajador de la salud de Guayaquil quien aceptó compartir su experiencia a condición de hacerlo anónimamente. Apenas teníamos 25 fallecidos y el gobierno anunció que iba a construir una fosa común. ¿En qué país del mundo 25 fallecidos amerita una fosa común, por ejemplo? En ninguna parte del mundo. Sin embargo, anunciaron eso porque ya conocen ellos las cifras oficiales de cuántos muertos hay en Guayaquil solamente. Los cadáveres que están alto tiempo sin refrigeración, esto va a acarrear problemas sanitarios muy importantes. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta el componente psicológico. ¿Usted se imagina una familia ecuatoriana teniendo un cadáver 5 días en su casa? Es un trauma psicológico muy importante que va a atravesar la familia ecuatoriana. Finalmente, el presidente reconoció que había que decir la verdad, que los registros oficiales de fallecidos se quedan cortos y anunció medidas urgentes para atender la situación. Para entonces, sus niveles de aprobación general y de la atención de la pandemia alcanzaban récords negativos. Estamos totalmente huérfanos de autoridades. No te podría decir que tenemos un mal gobierno siquiera. No tenemos gobierno. O sea, no tenemos una persona que tome una decisión, que haga una correcta gobernanza de la crisis. No tenemos eso. Un presidente está gobernando por Twitter. Al comienzo de este video nos preguntábamos cómo se llegó a esta situación. Y aunque como primera fecha mencionamos finales de febrero, cuando el virus se hizo oficialmente presente en el Ecuador, lo cierto es que para entender por qué se produjo este colapso hay que remontarse más atrás. Después de años de continuo aumento interanual, durante el gobierno de Lenín Moreno se produjo la primera reducción presupuestaria en salud en más de una década. Pese a las advertencias de la OMS frente a una posible pandemia, el gobierno continuó el proceso de despidos y precarización laboral para cumplir sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional. No contamos con los respiradores suficientes para salvar la vida de los pacientes, no contamos con tantas camas disponibles en UCI. Tenemos en muchas ocasiones que esperar que un paciente fallezca, un paciente muera, para poder utilizar esa cama, para poder utilizar ese respirador, ese ventilador en otra persona. A finales de 2019, el Ejecutivo dio por terminado el convenio de asistencia sanitaria que mantenía con Cuba, lo que supuso la salida del país de unos 400 médicos cubanos. Y en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el ministro de Finanzas anunció el pago de $320 millones como parte de la deuda externa con el FMI. Fue en esos mismos días cuando la ministra de Salud renunció, aduciendo que no podía enfrentarse a una emergencia sin recursos. Hay un excedente extraordinario de pacientes y es lo que estamos viendo ahorita. Pacientes que no tienen cama, pacientes que no tienen oxígeno y que a veces los médicos tratamos de hacer un esfuerzo sobrehumano para mantenerlos con vida, pero lastimosamente no podemos cumplir nuestro cometido porque nos hace falta muchos insumos. Y para añadir más dramatismo a una emergencia ya de por sí dramática, decenas de los infectados por coronavirus son personal sanitario. Es mentira lo que señalan algunas autoridades como el Viceministro de Salud, que todos los profesionales tienen sus equipos de protección. Eso es una mentira. Es más, hay y existe actualmente una larga lista de profesionales de la salud que han muerto en esta pandemia. Y es absolutamente real que se eliminaron puestos de trabajo incluso en el sector de la salud. O sea, el sector de la salud está únicamente en este momento con las infraestructuras. Pero esa infraestructura no va a servir si no hay el personal, si no hay el presupuesto para enfrentar eso. Nunca se les ocurrió, pues, con ese discurso de reducir el tamaño del Estado,
No se les ha ocurrido que justamente mientras está en eso iba a venir una pandemia que requiere recursos justamente del Estado. Aunque todo esto no ha hecho sino empezar, si el desesperado caso de Ecuador nos deja alguna enseñanza, es que no solo importan las medidas que se toman frente a la llegada de una pandemia, sino que igual de críticas, o tal vez más, son las que se habían tomado antes.